2 segundos, pero el día de hoy se encuentren muy bien. ¿Pero qué le pasó a Pandy? Se ha vuelto de una tribu indígena. ¿Pero qué tribu indígena? ¿Logramos escuchar? Una muisca y estaba haciendo la danza de la lluvia. Resulta que con este tema vamos a abrir nuestra clase sobre la historia de mi país. Resulta que la historia de nuestro país está llena de sucesos y de muchísimos personajes que, como nosotros, han contribuido a construirla. Resulta que esta historia se divide en 5 etapas y una de esas era de la tribu en la cual Pandy ahora pertenece. Resulta que la primera etapa de nuestra historia es el periodo indígena. Por eso Pandy estaba realizando la danza de la lluvia. Resulta que en el periodo indígena, en esta época, nuestro país, Colombia, estaba habitado por varias comunidades, por muchísimas en ese entonces. Resulta que los indígenas se han caracterizado porque ellos aman la naturaleza y la cuidan, ¿cierto? Bueno, y aparte, ¿se imaginan si todos fuéramos como Pandy? ¡Ay, no! Pero no deberíamos estar avergonzados porque la cultura indígena es una de las más importantes en la historia de nuestro país. Gracias a ellos es que tenemos una linda naturaleza y tenemos otro tipo de costumbres, sí. Resulta que los indígenas en el tiempo de antes se dedicaban a la agricultura, a la caza y a la pesca. Pero bueno, ¿dónde habitaban los indígenas? Los indígenas por lo general habitaban en cuevas y si no en chozas, las cuales ellos elaboraban con pieles de aquellos animales que cazaban y también de algunas plantitas. Resulta que en la vegetación ellos les encantaba cultivar demasiado porque gracias a ellos se alimentaban. Uno de los principales cultivos de los indígenas es el maíz, ya que del maíz podían sacar muchísimas cosas como las arepas, como las bebidas, inclusive estaban también promoviendo ¿qué creen? Sí, las danzas ellos las realizaban porque eran ritos y homenajes hacia los dioses que ellos tenían. Ellos tenían varios dioses como el sol, como la luna y como varios animales. También las plantas las utilizaban para la medicina. En ese tiempo no habían doctores, no habían inyecciones, sino que ellos a cada plantita le ponían un nombre y un remedio. Por eso es que ellos son tan fuertes ante la naturaleza. Resulta que en la parte de la pesca y cuando cazaban, ellos elaboraban pieles, elaboraban sus cinticas, su plumaje, su ropa, entre otras cosas. Lo mismo en la pesca, ellos con solo tener una lanza ya pescaban. Resulta que algunas comunidades que habitan en nuestro país son los taironas y los muiscas. Resulta que la mayoría los hemos visto, ¿cierto? Tal vez en televisión, en algunos libros o entre otros. Resulta que también los indígenas tenían algo muy, pero muy precioso y deslumbrante llamado el oro. Ellos almacenaban oro en cada una de sus tribus, así como estaban divididas por tribus. Resulta que también tenían un gobernante. Esos gobernantes se llamaban los caciques. Cada uno mandaba en cada tribu indígena.
y esas tribus por lo general se llamaban los cacicazgos. Pero bueno, este periodo indígena es muy interesante por todo lo que ellos hacían. Aparte también elaboraban instrumentos por medio de la caña de azúcar, elaboraban flautitas, con las pieles de los animales elaboraban tamboras, entre otras cosas. Aparte de venerar el sol, la luna, entre otras, ellos son de muy buen corazón, ya que son nuestros primeros pobladores y tienen aquel sentimiento hacia la naturaleza de cuidarla, de amarla y de protegerla. Es así como el planeta Tierra los indígenas le llaman la Pachamama, que quiere decir nuestra Madre Tierra. Y entonces, ¿qué podemos concluir de este periodo indígena en la historia de nuestro país? Que es un periodo muy bonito, ¿cierto? Ya que gracias a él fue que empezó a construirse la historia de nuestro país. Pero últimamente, ¿qué ha pasado? El gobierno no le está ayudando mucho a los indígenas y por eso la mayoría de tribus han desaparecido, ya que han perdido su identidad cultural por ser aceptados como nosotros. Pero por eso no hay que dejar de un lado las costumbres que ellos tienen y también respetar su diversidad cultural. Un dato muy curioso es que la mayoría de nuestros indígenas hablan diferentes lenguas. Nuestro país es muy diverso, como les venía diciendo. Y qué bonito es que ellos cuiden la naturaleza, la aprecien y además habiten en ella. También, otro dato curioso de los indígenas es que este periodo fue muy lindo y se consolidó hasta que vinieron los españoles, ¿sí? Pero de ese periodo vamos a hablar en nuestra próxima clase, porque la historia de nuestro país está dividida en 5 periodos. Ya empezamos con el periodo indígena, pero voy a llamar a Pandy porque tiene otro dato curioso sobre los indígenas. Bueno, niños, un dato curioso es que nuestro país actualmente ha reconocido 87 grupos indígenas de la Organización Nacional Indígena de Colombia. En total hay 102 comunidades aún. Y yo sigo con mi danza de la lluvia. Bueno, mis niños, así como nos dijo Pandy, es un dato demasiado curioso, ¿cierto? Pero resulta que antes habían muchísimas más, a pesar de que los españoles conquistaron nuestro territorio. La mayoría de indígenas se han preocupado por preservar su cultura y sus creencias, y eso es tener una identidad cultural. Bueno, mis niños, así que nos vemos en nuestra próxima clase con otro periodo sobre la historia de nuestro país. El tema que estábamos viendo era el periodo indígena. Ahora vamos a ver cuál otro periodo. Recuerden que son 5 y hasta ahora llevamos el primero. Bueno, espero que les haya gustado mucho la clase y adjunto dejo un video y un PDF el cual deben consignar en su cuaderno. Bye.